dándote, Señor. Que seas tú revelándonos tu palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomemos asiento y veamos cómo Dios nos ama. Dígale al que está al lado suyo, Dios nos ama. Es tanto el amor de Dios que hasta entregó su Hijo para nosotros. Yo le digo a alguno de los hermanos que está aquí, présteme un hermano, un hijo suyo, lo vamos a sacrificar para salvarnos todos. No creo que me pasara ningún hijo. Pero fue tanto el amor de Dios que entregó a su Hijo. Amén. El amor de Dios te cuida. Dígale al que está al lado suyo, el amor de Dios te cuida. El amor de Dios te cuida de hacer cosas que no le agradan a Él mismo. Imagínense. O sea, es tanto el amor de Dios que a veces Él mismo nos cuida de que no caigamos en tentaciones. Por eso dice, Señor, líbranos de toda tentación y todo mal. ¿Por qué? Porque cuando uno ama y le hacen algo, ¿quién sufre? El que ama. ¿O no? ¿Ven? Entonces Dios nos cuida, trata todo lo más posible de cuidarnos. Pero también a Caín, por eso fue y habló con Caín antes de que pecara y le dijo, a la puerta está el pecado, o sea, no la abras. Nos da libre albedrío, pero Él también nos cuida. El otro día yo iba en la calle y cuando miré que un árbol así se cayó todo. Y yo quedé con el carro ahí a un segundo. Yo dije, qué amor de Dios, porque por 2 segundos se me cae todo este árbol encima. Había una brisa, se cayeron más de 10 árboles en la ciudad y preciso uno de esos casi me toca a mí, pero miré su amor y el que Dios me decía, todavía no es tu tiempo. Amén. Dígale al que está al lado suyo, Dios nos valora. Dios nunca perdemos el valor delante de Él. ¿Por qué? ¿Dónde está eso, pastor, en la Biblia? Él dice que cuando el hijo pródigo va y se revuelca con los cerdos, que significa pecado y todo, cuando él sale de ahí dice, mejor era estar en la casa de mi padre, y va donde el padre no lo deja con la ropa sucia. El padre quiere recordarlo como él estaba antes. Y lo manda y le hacen que traigan una ropa nueva y le pone un anillo diciéndole, tú eres de los míos. Amén. O sea que para Dios no perdemos el valor. El problema es cuando nosotros pecamos y pensamos que Dios no nos perdona esos pecados. Y Satanás, ¿qué hace? Nos los vuelve a traer para que nosotros pensemos que Dios no nos ha perdonado y que Dios no nos valora. Entonces Satanás vuelve y nos trae nuestros pecados. Pero dice Dios que cuando le pedimos perdón, Él los lanza y los tira, ¿dónde? Al fondo del mar. ¿Usted sabía que al fondo del mar no se puede entrar? ¿El ser humano no puede entrar? Porque dice que se hace una implosión, no hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces dígale, Dios te valora. Dígale al lado que está al lado suyo, Dios te abraza. Pastor, ¿y dónde dice que Dios lo abraza? Pues dice, y Él con sus plumas me cubre. Ahí tengo el abrazo del Padre. En situaciones difíciles ahí siento su abrazo. Pero lo que quiere hacer Satanás es que tú creas que Dios no está preocupado por ti, que Dios no te abraza, que Dios no te cuida, que Dios no te valora. Eso es lo que quiere hacer Satanás. Porque la palabra Satanás significa colocar el velo para no ver a Dios. Ese es el trabajo de Satanás. Poner un velo para que no veamos ¿a quién? A Dios. Te reinicia. Dígale, Dios te reinicia. Cuando yo voy ahí y estoy en la cocina, hay unos para colocar los electrodomésticos, pero hay una caja principal que cuando hace corto en esa área se dispara acá.
y se apaga todo el sistema. Se apaga todo el sistema para que no entre en fuego. Algunos de los 2, 3, 4 puntos que están, se dispara en un punto principal y hay unos botones y se dispara, ¡ping! Y queda sin luz y energía todo. Entonces, a veces, nosotros mismos hacemos algo malo en algún momento y eso dispara y eso hace que otras áreas de nuestra vida se apaguen. ¿Sí sabía? Qué tremendo. O sea que usted comete un error aquí, pero no lo rehace, no lo vuelve, no pide perdón, no hace algo por eso, entonces apaga este lado de acá, la prosperidad, apaga este lado de acá los hijos, apaga este otro lado, pero Dios nos da una oportunidad, por eso a Job le hizo un reiniciar. Entonces usted ha mirado, ahí está en la cocina, entonces cuando se va yo digo, le metieron mucha corriente y vuelvo y ¡ting! Oprimo el botón y se reinicia todo el sistema de la luz eléctrica. Entonces Dios también nos reinicia. A Job lo tuvo que reiniciar también. La esposa de Job realmente no estaba tan apegada a Dios. Y la tuvo que reiniciar Dios. Porque ella le dice, maldice a tu Dios y muérete. Imagínense. Pero Dios no le quitó la vida porque dijo, una parte ya se te dañó, la fe se te acabó, la esperanza se te acabó y te voy a reiniciar también a la esposa. Amén. Entonces a veces Dios nos reinicia. Y entonces volvemos a entrar en un nuevo tiempo. Amén. Así como hay las estaciones, Dios también a veces, en nuestra vida hay estaciones, hay tiempos de llorar y hay tiempos de reír. Amén. Hay tiempo para la muerte, enterramos a un familiar, y hay tiempo para cuando nace un bebé. Miren que cómo Dios hace que nuestra vida sea tan diferente. Te fortalece, dígale al que está al lado suyo. Hay una palabra que dice, torre fuerte es el Señor, que significa que Él nos fortalece en el momento de angustia. Él nos fortalece cuando estamos débiles. Yo cuando estoy débil le digo, Señor, tu palabra dice que tú multiplicas las fuerzas del que no tiene. O sea, si fuera una multiplicación normal, sería 0 por 1, ¿cuánto da? Pero Dios no sé cómo hace y multiplica y da fuerzas al que está en 0. Amén. Él te hace feliz. ¿Cómo Dios me hace feliz? El otro día estaba hablando con un señor y me dice, me cortaron las 2 piernas y estaba todo molesto y yo me imagino que debe haber sido algo difícil para él. Pero le digo, pero por lo menos puedes caminar. Y dice, oh, es cierto. Dice, ¿qué tal si estuviera en silla de ruedas todo el tiempo? Le habían cortado las 2 piernitas, pero podía caminar con un bastón. Y yo, pero puedes caminar. ¿Tienes los 2 ojos? Sí, oh, puedes ver, ¿no? Y se queda pensando y me dice, no me había dado cuenta de todo eso. No me había dado cuenta de que tengo todo eso. Le dije, y si Dios te dejó aquí en esta tierra con un propósito es por algo. Entonces tenemos que ser felices. Le dije a otra persona que estaba hablando el otro día, le dije, sé feliz hoy. No podía dormir por una situación. No sabes qué va a pasar en un mes. No sabes qué va a pasar en 2 semanas. ¿Qué tal si mañana es tu último día? ¿Qué harías hoy? Ser feliz. Entonces sé feliz porque no sabes si mañana vas a estar ahí. Amén. Dios te da paz. Qué bueno que es eso. En medio de la circunstancia, Dios te da paz. En medio del desierto quiere decir en hebreo, es una palabra que quiere decir que Dios te va a llamar. Imagínense. En el desierto Dios te llama y te habla. Pero Él es mi paz porque entiendo que cuando no puedo arreglar algo por mis fuerzas, Dios lo va a arreglar en sus fuerzas. Y yo lo he visto, circunstancias que yo digo, pero ¿cómo arreglo esto? Yo no sé cómo arreglo. Y pasa algo y Dios lo arregla. Y a veces puede que no me guste y a veces puede que me guste. Pero al final yo digo, fue lo mejor que pasó.
que arreglar esto. Amén. Y vamos a ver una parte muy importante. Te da el camino. Dígale, te da el camino. Usted sabía que cuando alguien está abriendo brecha, las montañas, y no ha llegado gente, tienen que coger un machete o un cuchillo grande o algo y ir quitando el camino y abrir brecha. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. O sea, a nosotros nos tocó abrir el camino. Él es el camino. Amén. Vamos a ir aquí a Primera de Juan 4, del 6 al 21. Primera de Juan 4, del 6 al 21. Él es el camino. Es tanto el amor de Dios que no nos hizo abrir el camino, sino que nos dio el camino. Por eso yo entiendo que nosotros estamos en el lugar correcto, en Dios. Porque los otros dioses no tienen camino. Nosotros tenemos el camino. Ellos no saben cómo ir al cielo y nosotros sabemos cómo ir al cielo. Amén. Dice, Primera de Juan, número 4, está en el Nuevo Testamento. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amemos unos a otros. Primera de Juan 4, al 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propicio por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, dígale al que está al lado suyo, no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Miren que... Y no es fácil. Porque dice que tienes que amar ¿a quién? A tu hermano. Y si tu hermano se porta mal, ¿qué pasa? Lo tienes que seguir amando. Mire qué tremendo. Ahí no dice si se porta bien o se porta mal. Si se porta mal, todavía lo tienes que seguir amando. Porque dice, entonces ahí Dios permanece ¿en quién? En nosotros. Y nosotros permanecemos en Él. Pero cuando aborrecemos a un hermano, cuando decimos, ay, quiero ahorcarlo, quiero desaparecer, ¿qué pasa?
no permanece Dios en nosotros. Su amor es tan grande que envió a su Hijo, el único que tenía para que abriera el camino. Y Él nos muestra, les entregué a mi Hijo, lo más grande, ese es mi amor. Porque Él nos amó primero. Dígale al que está al lado suyo, Él nos amó primero. Miren qué tremenda esa lección. ¿Quién nos amó primero? ¿Con poco o con todo? ¿Y por qué nosotros lo amamos en poco? Nosotros tenemos que amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestro pensamiento, porque Él nos amó. Su amor es tan grande que no podemos medirlo, ni a lo ancho, ni a lo alto. Ese amor es tan grande que alcanzó en una cruz. Y esa cruz nos hace hoy que Dios nos hace, uno, libres, pero dos, nos pone a cargar la cruz. Porque dice Dios, yo te amo, aunque tú eres pecador. Y nosotros tenemos que decir, yo te amo, aunque tú hayas pecado contra mí. Por eso le digo a cada uno, toma tu cruz. ¿Y qué? Pero no es fácil. Porque cuando tú te encuentras a alguien que te ha hecho daño, quieres a veces cambiarte de lugar, quieres no saludarlo, y Dios te dice, ¿por qué lo haces? Y un día yo iba y miré a una persona y miré que no me saludó, se fue. Entonces uno de mis hijos me dijo una palabra bien fuerte. Me dijo, papá, es que tú todavía lo amas. Y yo como que me quedé. Y como que iba a pelear conmigo mismo. Y cuando me puse a pensar, pero verdaderamente yo todavía lo amo. Todavía me acuerdo cuando iba a su casa. Todavía me acuerdo, aunque haya hecho cosas, haya hablado todo, pero todavía me acuerdo cuando compartía con esa persona y con su familia. Y ese es el amor. Aunque por eso Dios dice que deberíamos ser como niños. Los niños, ¿qué hacen los niños pequeños? Pelean y al ratico están abrazados. Un día en la iglesia donde íbamos, un niño peleó con un hijo mío. Eran chiquitos. Y el papá y él, el papá estaba bravo y bien bravo, y cuando volteamos a ver y nuestros hijos abrazados, nos dieron una lección. Y eso deberíamos hacer, pero a veces el orgullo, nuestro ego, todas esas cosas no nos dejan. Entonces cuando mi hijo me dice esa palabra me confrontó, porque yo iba a decir, no, yo no lo amo, iba a decir. O tal vez se lo dije, yo no me acuerdo. Pero cuando me fui a mi cama, cuando me fui adentro, cuando me fui en mi corazón, dije, verdaderamente yo lo amo. Si no, así hubiera pasado lo que hubiera pasado, y me estuviera tomando un café con él, estuviera disfrutando. Pero es ahí donde tenemos que aprender nosotros a no guardar rencor. Y es bien difícil. Es bien difícil no hacerlo. Pero es parte de nuestro trabajo, porque Dios no guarda rencor hacia nosotros. Cuando nosotros pecamos contra Él, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Daniel, David, cuando nosotros pecamos contra Dios? Nos castiga. Pero no guarda rencor. Él no guarda rencor. Él que sigue amándonos y teniendo fe en nosotros. Como por ejemplo, yo tengo fe en mis hijos. Yo digo, mis hijos van a hacer algo grande. Así se equivoquen a veces, yo sigo teniendo fe. Cuando se subieron la primera vez aquí a cantar los hijos, Diana y Freddy, dije, santo Dios, ¿y ahora cómo hacemos? Pero sentía esa fe de que luego iba a estar todo bien. Y ahora cuando cantaron, sentí la presencia de Dios.
Sentí como el hijo Freddy ministró y como la hija cantó y sentí la presencia de Dios. Y yo creo que así es Dios. Yo me imagino que las primeras prédicas eran bien complicadas, pero Dios decía, van a pasar 200, 500 mil prédicas, no sé, algún día Carlos va a predicar bien. Y es ese amor de Dios que nos tiene. Por eso ahora cuando estábamos orando, Dios me llevaba una palabra, dice, y estaban unánimes, juntos, y yo dije, en amor estaban. Cuando estamos en amor, estábamos ¿qué? Y ahí descendió el Espíritu Santo. Dice ahí en la palabra, y Él nos envió por su amor al Espíritu Santo. Es el único pecado que Dios, ¿sí sabías, David, que es el único pecado que Dios no perdona? El burlarse del Espíritu Santo. Lo dice ahí en su palabra, pero dice, es tan importante el Espíritu Santo que Él no lo envía a nosotros. Porque el Espíritu Santo son los sentimientos de Dios. Es el mismo mostrándose directamente a nosotros y amándonos. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no era para todos. Ahora, gracias a Jesús, el Espíritu Santo es para todos nosotros. Jesús viene y ¿qué hace? Nos reinicia. El pueblo de Israel 40 días en el desierto y se equivocó. Viene Jesús y dice, ahora yo los 40 y no me equivoco. Nos reinició. Fue tentado en el desierto. ¿Cuántos? 40 días. Si él se equivocaba, le iba a tocar a Jesús 40 años. Pero él dijo, vengo a hacer las cosas que no hicieron Adán, que no hicieron los israelitas en el desierto y que no están haciendo los religiosos. Dios es tremendo. ¿Para qué? Para abrir el camino, dígale al que está al lado suyo, el camino. ¿Para qué, pastor? Para ir al cielo a encontrar nuestro verdadero amor. Ese va a ser nuestro verdadero amor. Por más de que yo me esfuerce, por más de que yo quiera, nunca la voy a hacer feliz al 100% a mi esposa. Y mi esposa es bien picky para eso, perdón. Pero cuando lleguemos ahí, Dios sí la va a hacer feliz a 100%, al 100%. Esa felicidad que se siente estar ahí. Cuando yo en un sueño Dios me lleva ahí y me decía, todavía no es tu tiempo, pero yo sentí esa alegría, esa felicidad, me olvidé de todo, se olvida de todo uno y solamente quiere estar con Él. Un día vamos a estar ahí y vamos a estar en ese gran amor. Ese amor va más allá, es como ese amor platónico que vemos en las novelas. Cuando yo era pequeño yo veía ese amor platónico y luego se casaban y luego tenían peleas y pensé que cuando me iba a casar iba a ser así. Y que mi esposa me iba a decir, Carlos Javier, y yo le iba a decir, Wendy Isabel. Pero ese verdadero amor que nos tiene juntos es en Cristo Jesús. Amén. Y ese amor también lo tiene muy fuerte la mamá hacia los hijos y los padres hacia los hijos. ¿Cuándo un hijo comienza a amar a un papá realmente? ¿Cuándo, iglesia? Cuando se hace papá. Cuando se hace papá, va a entender el proceso del amor. Amén. ¿Qué nos quiere hablar Dios hoy? Miren, que su amor es tan grande, tan perfecto, que no está en entenderlo. La ciencia ha querido entender el amor de Dios. La ciencia ha querido decir, pero ¿por qué Dios mandó a Jesús? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero lo más importante ahí no es entenderlo.
sino devolverlo. Porque cuando alguien me dice, pastor, pero no puedo servir en la iglesia, yo me quedo pensando, yo digo, ¿de qué amor me está hablando? Porque si yo amo algo, ¿a alguien qué? Le sirvo. ¿Cuánto tiempo, hermano Everardo, trabajó por su esposa? ¿40 años? ¿50 años? Ahorita unos 40. 40 años. Se levantó todas las mañanas. Y antes, otros años más, ¿no? Cuando estaba en México. Entonces, ¿y ese amor cómo fue correspondido? Que ella está hasta aquí hoy con usted. Amén. Miren cómo es el amor. Ella pudo haber dicho, nuestros hijos ya crecieron. ¿Sabes qué? Así dicen, no ustedes, sino así dice el mundo, ya no te quiero, viejo, y lo dejan tirado. Se divorcian. Pero mire cómo es el amor, trabajaste, ahora yo te voy a cuidar. Aunque claro, uno ya llega a una edad, pero qué bonito verlos todavía juntos. Esa es la correspondencia ¿de qué? Del amor. Amén. Dígale al que está al lado suyo, esa es la correspondencia al amor. Jesús dio todo por nosotros. ¿Qué nos pide ahora Dios? Que entreguemos parte de nuestra vida a Él. ¿Cómo así parte? Desde el momento en que lo conocemos. Entreguemos nuestra vida a Dios. Por eso dice, el reino de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y cuando yo busco el reino de Dios, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar, hijos? ¿A quién voy a encontrar? ¿A quién? Al Rey. Cuando yo busco el reino de Dios, lo primero que voy a hacer es encontrar a Dios. Busca a Dios. Ahora que puede ser hallado. Estaba viendo que el río Éufrates se está secando, pero el río Éufrates hace la forma del alfa y el omega, principio y fin. Está preparando los tiempos. Se está secando ese río y tiene la forma así de alfa y el omega, principio y fin. Y dice que de ahí cuatro ángeles que están ahí. No sabemos si serán buenos o malos, solamente dice 4 ángeles destruirán parte de la humanidad que están en ese río. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a despedirnos y agradecerle a Dios. O sea que Dios te cuida, te valora, te abraza, te reinicia, porque hay momentos que te tiene que reiniciar. Cuando una esposa pierde a su esposo, tiene que reiniciarla de nuevamente. Cuando una madre pierde a un hijo, te fortalece, te hace feliz, te da paz. Y la cosa más importante, el milagro más grande, a veces nosotros podemos apostar por hacer compañías, empresas, trabajos, carreras, todo eso, pero la decisión más importante en la vida de un ser humano, cuando finaliza eso, Dios le va a preguntar, ¿encontraste mi amor? Miren qué tremendo. ¿Qué le va a preguntar? ¿Encontraste mi amor? Y cuando la persona le diga, ¿pero qué amor? A Jesús. El verdadero amor de Dios hacia nosotros es Jesús. La pregunta más importante del ser humano va a ser cuando esté allá y le digan, ¿reconociste a Jesús como tu Señor y Salvador? Esa va a ser la pregunta más importante en su vida y en la de cada uno de nosotros. No va a valer lo que hicimos ni lo que no hicimos, va a valer si reconocimos a Jesús en nuestra vida y cambiamos nuestra vida. Amén.
Vamos a orar. Gracias, Señor, te agradecemos. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra y te pedimos, Señor, que nos ayudes para amarte, Señor, como tú nos has amado. Gracias, Señor, tu amor es tan grande que no lo podemos, Señor, mirar, observar.